A dar inicio, ahora sí, ya al estudio bíblico. Vamos a leer lo que dice Primer Libro de Reyes, capítulo 18, versos 20 en adelante, y la Biblia dice así. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis ustedes entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle, y si Baal, vayan en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invoquen luego ustedes el nombre de sus dioses. Yo invocaré el nombre de Jehová, el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escojan un buey y prepárenlo ustedes, primero pues que son los más, e invoquen el nombre de sus dioses, mas no pongan fuego debajo. Y ellos tomaron al buey que les fue dado y lo prepararon. Invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos, porque no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, griten en voz alta, porque Dios quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz que respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, y tomó Elías 12 piedras conforme el número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dado palabra diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar para el nombre de Jehová. Pues después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo, llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, háganlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, háganlo una tercera vez, y lo hicieron por tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mano tuya he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías dijo, prendan a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y Elías los llevó al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Todos decimos, amén. Qué interesante historia la que narra la Biblia. Antes de empezar con el estudio, quiero explicarles o hacer algunas aclaraciones de cómo se lee el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento para nosotros no es de interpretación literal. Sin embargo, lo que está escrito en el Antiguo Testamento sí ocurrió como dice que ocurrió, pasó de esta manera, tuvo un propósito literal para las personas de esa época. Pero la Biblia nos enseña que las cosas antiguas, todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, está escrito como ejemplo para nosotros. Entonces, siempre que leemos el Antiguo Testamento para poderlo interpretar y entender de una mejor manera, lo primero que tenemos que hacer es leerlo de forma histórica, leer la historia y ver todo lo que aconteció, asumiendo que son acontecimientos reales y pensando cómo esto impactó a cada uno de los protagonistas. A partir de ahí, de este análisis, de esta lectura en textual y respetando el contexto histórico,
ya como siguiente paso lo que hacemos es ver qué aplicación podría tener esto en nuestra vida. Y es justo lo que vamos a hacer esta noche. Primero nos vamos a enfocar en entender la historia, en pensar lo que estaba sucediendo con los personajes involucrados en ella, y luego haremos vamos a trasladar ese conocimiento a nuestra vida para ver cómo lo vamos a aplicar. Dicho lo anterior, y para no alargar más la introducción, comencemos. El verso 20 arranca hablándonos de Acab, rey de Israel. Quiero darles un poquito de contexto para que sepamos bien qué está pasando. Israel estaba siendo gobernado por Acab, y Acab era un mal rey. Si bien todo Israel era el pueblo judío, el pueblo elegido por Dios, había elegido un rey que no hacía lo correcto, que no estaba siguiendo el propósito de Dios. Este hombre se casó con una mujer de nombre Jezabel, una mujer pagana con ritos y costumbres paganas, que guió el corazón de Acab a las prácticas que ofendían a Dios. Vivía de una manera desordenada. Y entonces Dios levantó, como siempre lo ha hecho, una generación de hombres temerosos de él que resistían los embates y la influencia del pecado, del mundo, de la cultura. Estos hombres eran 150 profetas, y entre ellos estaba Elías. Elías no sabía que los demás profetas estaban con vida porque los sacerdotes los había escondido para preservar su vida. Y Elías, profeta de Dios, guiado por Dios, da una profecía que el cielo ya no llovería más durante algún tiempo hasta que él volviera a aparecer e hiciera que volviera a llover. Y no era esto voluntad de Elías, no era Elías por su poder que estaba haciendo esto, fue Dios quien mandó a Elías. Además, solamente era el cumplimiento de una promesa que Dios les había dado durante todo el tiempo de la ley. Incluso en los tiempos de Josué estaba esta instrucción de que si el pueblo pecaba y se alejaba de Dios su corazón, incluso cuando Salomón dedica el templo también usa esta frase, dice: si ustedes pecan y se apartan de mí y se olvidan de mis mandamientos, y yo cerrare el cielo y no lloviera, entonces esta sequía que estaba viviendo el pueblo de Israel en este tiempo por profecía de Elías, no era obra de Elías, solamente era Dios recordándoles el castigo que él había prometido dar a su pueblo, si su pueblo se olvidaba de Dios, si su pueblo se apartaba. Dice: si ustedes abandonan mi ley, si ustedes se olvidan de mis mandamientos y se van a pecar, yo enviaré una sequía, voy a cerrar el cielo, será como de bronce, no va a llover. Entonces, esta era la situación que estaban pasando. Pero como el pueblo de Israel estaba tan alejado de la palabra de Dios, su rey Acab también, no veían las cosas con esta perspectiva. Pensaban que era Elías, una especie de ave de mal agüero, y que por su culpa no estaba lloviendo. En la mente de Acab y del pueblo, el culpable de la sequía no eran ellos y su pecado, sino era el profeta de Dios. Y entonces querían matar a Elías, y Dios le pide a Elías que se esconda, y dura 3 años escondido, los 3 años que dura esta sequía. Y Dios le pide a Elías que vaya a buscar a Acab, porque va a terminar con la sequía. ¿Por qué Dios va a terminar con la sequía? Porque Dios va a llamar a su pueblo al arrepentimiento. En la dedicación del templo de Salomón y en el libro del Éxodo, dice que si el pueblo se arrepiente, Él quita este castigo, Él sana la tierra. Dios quiere sanar la tierra, Dios quiere quitar el castigo, pero para que haya esto necesita haber un genuino arrepentimiento de parte del pueblo. Y entonces por eso manda a Elías, porque el propósito de Dios no es el sufrimiento de sus hijos, sino su conversión, su arrepentimiento. Entonces Elías va y se presenta con Acab, y empiezan a tener esta discusión sobre por tu culpa no está lloviendo, y Elías, guiado por Dios, todo lo que hace es plan de Dios y dirección de Dios, nada es iniciativa de Elías, le dice a Acab: júntame a tus profetas, tú que crees en Baal, júntame a los 400 profetas y veamos quién es Dios, si Baal o Jehová. El pueblo de Israel, en este punto, está siendo influenciado de una manera muy negativa por Baal. Ellos están creyendo una partecita en Dios y una parte en Baal. Tienen una doble intención en su corazón. No son como Jezabel, que completamente estaba entregada a Baal, pero tampoco eran como Elías, que estaba entregado a Dios. Ellos tenían una parte de reverencia a Dios porque seguía estando el templo y seguían llamándose judíos y seguían creyendo en cierta forma en Dios. Pero en su corazón también habían aceptado la idea de Baal, estaban creyendo en Baal. Y entonces comienza lo que acabamos de ver, lo que acabamos de leer. Acab y convoca al pueblo
y trae a los profetas y los junta en el Monte Carmelo, un monte muy relevante. Y entonces llega ahí Elías, y Elías trae un mensaje para el pueblo. Para eso quería que se juntaran todos, porque acuérdate que esto es propósito de Dios. Dios estaba llamando a su pueblo al arrepentimiento. El verso 21 dice muy bien cuál es el mensaje de Elías, y dice: ¿hasta cuándo claudicarán ustedes entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle, pero si Baal es Dios, vayan en pos de él. Él sabía que Baal evidentemente no es Dios, pero el pueblo de Israel parecía que no lo tenía claro. El pueblo de Israel estaba confundido, creyendo que Baal también era Dios, que también tenía una cierta forma de poder y que Dios no era como se pintaba, ¿no? Y ahorita que pongamos esto en contexto a lo que vivimos nosotros, van a ver la correlación. Entonces, Él les dice: ¿por qué claudican entre dos pensamientos? Esta palabra claudicar, que se tradujo del hebreo, es el verbo saltar. Entonces les pregunta: ¿por qué saltan entre dos pensamientos? En un momento pueden decir que creen en Dios y al siguiente momento pueden decir que no creen lo que Dios dice, no creen que las cosas sean como la Biblia dice. Ellos querían tener su relación con Dios a su manera, entonces claudicaban, brincaban de un lado a otro en estos dos pensamientos: querer tener a Dios, no querer tener a Dios. ¿Ok? Entonces Elías pide que se haga una demostración, que el pueblo le quede claro quién es Dios, Baal o Jehová. Y pide que traigan dos becerros, dos toros, dos bueyes para matarlos y ofrecerlos en sacrificio, y que se hagan dos altares. Y él da ventajas. La primera ventaja es que los sacerdotes de Baal escogerían primero el buey. Ellos iban a elegir lo que le quisieran ofrecer a su Dios. Ellos escogen el primer buey, el segundo buey era el elegido de Jehová, el que sería el holocausto para Dios. Posteriormente ellos armarían primero su altar, que era un altar cualquiera. Al ser un dios cualquiera, un dios falso, el altar también era un altar cualquiera. Dice: pero no pongamos fuego. El verdadero Dios pondrá fuego sobre el altar para ofrecerse a sí mismo este holocausto, para darse gloria a sí mismo. Está usando conceptos teológicos Elías que quizá el pueblo y los profetas no entienden, pero Dios es digno de gloria y Él mismo se da gloria. Él no comparte su gloria con nadie. Si Baal hubiera sido Dios, hubiera respondido con fuego. Esa era la premisa. Entonces ellos empiezan a invocar el nombre de su Dios. Y Elías se mofa de ellos, mostrándoles lo absurdo y lo ridículo que era su creencia. Porque les dice: es Dios, ¿no? No está negando en este momento, porque lo que está haciendo es usar el sarcasmo. Está siendo sarcástico Elías con los profetas. Dice: es Dios, a lo mejor está ocupado, a lo mejor está meditando, a lo mejor va, o a lo mejor viene, o a lo mejor está dormido y hay que despertarle. Todas esas cosas que insinúa Elías en este tono sarcástico no corresponden a Dios. Jehová nunca duerme, Jehová nunca se va, Él está en todas partes, Él siempre nos oye, Él todo lo sabe, Él todo lo conoce, Él todo lo puede. Él está ridiculizando el concepto que ellos tienen de Dios, porque ahí está el problema. Los profetas de Baal y el pueblo de Israel no tenían el entendimiento de los atributos de Dios, estas características que hacen a Dios ser Dios. Y ese es un gran problema. Lo estaban humanizando, lo querían hacer. Su concepto de Dios era un Dios humano, por eso creían en Baal, por eso no estaban aceptando a Dios como tal. Y por eso se burla de esta manera Elías de ellos. Y entonces en su desesperación empiezan a cantar y a gritar y a brincar, y se empiezan a cortar con unas lanzas para que saliera sangre de sus cuerpos, buscando con esto provocar que el dios Baal, un dios inexistente, respondiera. Y la respuesta era la lógica: al ser un dios que no existe, no habría respuesta. Acabando el turno y viéndolos exhibido, el pueblo con eso aún no está convencido que Baal es una mala idea. Entonces dice: es mi turno. Reconstruye, restaura el altar para Jehová, no cualquier altar. El altar dedicado para Dios es el que reedifica. Y pone 12 piedras, una
por cada una de las tribus. Aquí hay un simbolismo de la intercesión, está presentando un holocausto para el perdón de los pecados de todo el pueblo. El profeta está haciendo una labor que haría el sumo sacerdote una vez al año, de presentar un holocausto por el perdón de los pecados del pueblo. No lo está haciendo por iniciativa suya, sino por iniciativa de Dios. Acuérdate que Dios quiere perdonar a su pueblo. Pone el holocausto y hace una zanja alrededor del holocausto y dice: échenle agua. Cualquiera de ustedes que haya hecho carne asada o una fogata alguna vez en su vida sabrá que si tú quieres prender fuego, lo último que harías sería mojar la madera o el carbón o el combustible, sí, el comburente. La cosa que quieres prender, si la quieres prender, no puede estar mojada, no debe estar mojada, porque si no, no va a prender. Pero él pide que le echen 3 tinajas de agua. Está todo mojado el buey, toda mojada la madera, e incluso alrededor del altar hay una zanja que está llena de agua. Y Elías hace una oración muy interesante. Respóndeme, oh Jehová. Respóndeme para que tu pueblo vea quién eres tú. Elías está mostrando que no es su plan, no es su proyecto, no es su iniciativa. Él solo es el mensajero. Es el plan, el proyecto y la iniciativa de Dios que está llamando a su pueblo al arrepentimiento. Un pueblo necio, un pueblo incrédulo, un pueblo que se ha apartado de Dios. ¿Y qué es lo que sucede, mis amados? Dios responde con fuego. Y el fuego dice que quema, consume el holocausto e incluso lame, ¿no?, el agua. O sea, es tan profundo el calor que hay por ese fuego que seca el agua, consume todo el holocausto y se genera esta especie de sal que queda en la tierra, los minerales del agua por el agua evaporada a raíz del fuego. Por eso es que lame la tierra, ¿no? Este fue el impacto del fuego. El pueblo acaba de presenciar ante sus ojos Dios mostrando lo verdadero en comparación con lo falso. Un falso Dios que no tenía redención, que no tenía poder, que no tenía respuesta y no tenía intervención a favor de su pueblo. Y por el otro lado, un Dios poderoso que respondía con fuego, porque no es que Dios estuviera respondiendo con fuego, es que Dios estaba buscando a su pueblo, mostrándose a su pueblo, revelándose a su pueblo para traer de vuelta a su pueblo a él. Esta es una historia de amor, mis amados. No es solamente una historia de el gran profeta Elías que hizo descender fuego del cielo, no. Elías sí fue un gran profeta, pero él no hizo descender el fuego del cielo. Era el propósito de Dios. Aquí vemos a Dios en acción, este Dios misericordioso, este Dios fiel a sus promesas, este Dios justo, este Dios santo, que está tratando de llamar a su pueblo al arrepentimiento, que lo ha quebrantado con 3 años de sequía, pero que ahora envía a su profeta a ofrecer holocausto para la expiación del pecado de todos y los llama al arrepentimiento. Les hace una invitación a reconocerlo, a conocerlo. Tú y yo, ahora sí vamos a comenzar a ver la similitud que hay en esta historia y cuál es la aplicación. Termino de explicar lo que pasó históricamente y vemos la parte de la aplicación. Entonces Dios está llamando a este pueblo y la expresión del pueblo es la expresión correcta. Ellos dicen, viéndolo el pueblo en el verso 39, viéndolo todo el pueblo, viendo lo que acababa de suceder, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. No quedaba duda, Dios estaba respondiendo y el pueblo lo acababa de ver. Entonces dijo Elías: tomen estos 400 para que no escape ninguno, y los mataron. Porque ellos estaban contaminando al pueblo, porque ellos estaban haciendo que el pueblo de Dios se perdiera, porque ellos habían guiado al pueblo a claudicar entre 2 pensamientos. Y Dios no comparte su gloria, y Dios defiende a su pueblo de sus enemigos, y cualquiera que nos aleje de Dios es enemigo de Dios. Ahora veamos en comparación lo que pasó en esta historia y qué aplicación le podemos dar en nuestra vida. Número 1, Dios quebrantando a la nación de Israel con una sequía porque han aumentado sus pecados y están lejos de Dios. No sé si te habrás dado cuenta que estamos siendo nosotros quebrantados, no por una sequía, sino ¿por una qué? Muy bien, por una pandemia. Estamos acercándonos a los 2 años de pandemia, donde las cosas parecen no mejorar, y cuando parece que ya está menguando y está cediendo a la pandemia, otra vez crece y otra vez hay los contagios y el repunte. Tan solo las Olimpiadas, ¿no? Es momento en el que no saben si sí va a haber inauguración, si los van a cancelar, qué va a pasar.
El mundo entero, los países que decían que con la vacuna ya íbamos a estar todos bien, que están vacunando a su población, aún la población vacunada sigue recibiendo contagios y sigue habiendo muertes y están creciendo los contagios en todo el mundo. ¿Qué necedad de nuestro pueblo hoy en día que estamos como el pueblo de Israel en aquel entonces? Que pensamos que lo que está pasando es culpa de alguien más y no nos damos cuenta que cuando nosotros nos apartamos de Dios, nosotros somos quienes causamos el quebrantamiento. Hemos irritado a Dios, hemos ofendido a Dios con nuestro pecado, con nuestra falta de búsqueda de Él, por no reconocerlo, por no arrepentirnos, por no clamar. Les decía el domingo, vivimos en una generación que está como adormecida en la conciencia. Ven todo lo que está pasando y no dimensionan las cosas. No tenemos la humildad de decir, wow, tengo que acercarme a Dios, tengo que poner en orden mi vida, tengo que arrepentirme de mis pecados, tengo que cambiar. Vivimos en una generación que claudica entre dos pensamientos, como el pueblo de Israel. Brincan de un lado a otro. Y ahora te voy a explicar qué es claudicar entre dos pensamientos actualmente. Hay un montón de gente que se dice cristiano, o que por lo menos se manifiestan simpatizantes del movimiento, del evangelio, que dicen, no, sí, yo creo en Dios, no, sí, yo iba algunas veces a la iglesia, no, sí, yo me llegué a congregar, pero en su mente claudican entre dos pensamientos. Incluso gente que se congrega cada 8 días está claudicando en estos dos pensamientos. Quieren aceptar a Dios, pero solo en algunas partes, solo en algunas áreas de su vida, solo en algunos aspectos. Sí, yo creo que Dios hace milagros. Sí, yo creo que Dios sana, pero no creo que Dios me llame a predicar. No creo que Dios me llame a estar, santificándome. No creo que Dios me llame a hacer todo esto. El pueblo de Israel, si hubiera visto que la sequía era una invitación al arrepentimiento, o la sequía hubiera durado menos. Todo lo que permite Dios lo permite con un propósito. Y la sequía en ese tiempo era la advertencia de Dios mostrándole a su pueblo que se estaban perdiendo, que estaban confundidos. Así como hoy en día, la pandemia es parte del propósito de Dios que nos muestra lo extraviados que estamos como pueblo, como nación, como hijos de Dios y el mundo en general. Porque en lugar de acercarnos a Él, estamos esperando que se quite la pandemia para salir y divertirnos. Ya queremos sacar la pandemia porque queremos ir a la playa. Ya queremos sacar la pandemia porque queremos ir a los estadios de fútbol. Yo he escuchado un montón de gente que comenta este tipo de cosas. ¿Por qué no pensamos, gracias a Dios que me ha guardado en medio de la pandemia, que ha sido misericordioso, que me ha mostrado su amor y creo que es la muestra evidente que tengo que poner en orden mi vida porque no sé cuánto tiempo me quede, porque no sé si vaya a regresar Cristo mañana por nosotros? Pero no estamos pensando en eso. El pueblo claudica entre dos pensamientos y dice, es que yo no creo que Dios quiera que yo ore, yo no creo que Dios me llame a predicar, o porque Dios pide que sirva, yo no me quiero comprometer con Dios porque no quiero dejar este pecado, yo no quiero comprometerme con Dios porque no quiero dejar aquel otro pecado, yo no creo que Dios espere que yo tenga una familia, o que sea un buen padre, o que sea una buena madre, o que sea un trabajador diligente, o que sea un buen hermano, o que perdone, o que me acerque a mis padres, y empezamos a claudicar en estos dos pensamientos. Queremos aceptar una parte de la voluntad de Dios y negar otra. Y eso es lo que hacía el pueblo de Israel. Quería creer tantito en Dios y tantito en Baal. Pero ¿qué pasó? Elías los confronta y les dice, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más quieren seguir siendo quebrantados? ¿Hasta cuándo van a seguir claudicando en estos dos pensamientos? Tenemos que decidirnos. ¿O seguimos a Dios o no lo seguimos? No podemos seguirlo a ratos y empezar de un ladito a otro, así como que tantito y tantito ya no, y pensar, ¿no? Que basta con que crea tantito en Dios y puedo llevar mi vida como yo quiera. ¿Hasta cuándo vamos a estar claudicando en esos pensamientos? Si Jehová es Dios, sigan a Dios. Pero si Él no es Dios, no lo sigan. Es la invitación, y la invitación que sigue siéndonos hoy en día. Si Dios es Dios, entonces es digno de ser seguido. Si Él no fuera Dios, no tienes culpa si no lo sigues. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que Jehová sí es Dios. Que Dios nos da un montón de evidencias. La ciencia, el hombre, la cultura, la ideología, todo lo que tú quieras poner tu confianza, el dinero, el trabajo, otras personas, fallan, se agotan, no son para siempre. Y son como este Baal. No pueden responder, no tienen fuego que dar, no son realmente dignos de confianza. Pero Dios
Dios siempre responde. Dios te está respondiendo. Dios conoce tu vida, sabe los vacíos que tienes, sabe las dudas que tienes, sabe los pecados que estás cometiendo, sabe en dónde hay desorden en tu vida, y Dios te está llamando hoy al arrepentimiento. Dios quiere perdonar tus pecados. Envió a Jesucristo a morir por nosotros. Si Dios no quisiera perdonar nuestros pecados, Cristo no hubiera muerto en la cruz. Si Dios no quisiera que fuéramos salvos, no nos hubiera mandado a predicar el evangelio a toda criatura. Dios te está llamando y está mostrando que Él es Dios, respondiendo con fuego, guardando tu vida, enviándote esta palabra de esperanza. Tienes que regresar, tienes que reaccionar. Basta de vivir una vida vana. Basta de pensar en cosas superfluas, tibias, frívolas. Tu prioridad es tu salvación, tu alma. Lo demás viene por añadidura. Por eso dice la Biblia, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Nos enojamos cuando no hay nada en la tele. ¿Y por qué no nos enojamos? Porque estamos, en lugar de perder ese tiempo viendo la tele, pudiéramos estarlo pasando en oración. Tenemos que estar siendo conscientes que nos estamos equivocando, que hemos tomado malas decisiones, y venir a los pies de Dios y confesarle: Señor, este es mi pecado, ayúdame a dejarlo, ya no quiero seguirlo practicando. Entregar ahí. Todos sabemos todas las cosas que estamos haciendo mal. Basta con hacer un análisis de conciencia para darnos cuenta: esto está mal, no estoy orando, estoy guardando resentimiento, tengo malos pensamientos, tengo pasiones desordenadas. Cualquier tipo de pecado, cuando yo lo reconozco y lo encuentro, no es solamente algo anecdótico, decir: yo ya sé en qué peco. No, es decir, ok, ya sé en qué peco. Voy a orar, le voy a pedir perdón a Dios y voy a trabajar para ya no pecar de esa manera. Voy a leer la Biblia, voy a permanecer tiempo en oración, me voy a congregar, me voy a acercar más a Dios, porque por eso dice: si Jehová es Dios, síganle. Si tú confiesas tus pecados y te apartas de ellos, Jehová es fiel y justo para perdonarlos. Pero no es nada más como que ven a Dios para que te perdone tus pecados y vete a volver a pecar. Es ven a Dios para que perdone tus pecados y síguelo. Síguelo. Si Jehová es Dios, síguelo. Él es el único Dios verdadero. Todo lo que tú y yo necesitamos para vivir, tanto espiritual, emocional y físico, lo podemos recibir de Dios. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Él. Quien puede descender y sanar nuestra tierra es Dios. Quien puede transformar nuestra realidad es Dios. Quien suple nuestras necesidades, quien sana nuestras enfermedades, quien cura nuestros corazones rotos, el que nos llena de vida, el que nos fortalece, el que restaura a las familias, el que nos da un propósito, el que nos da una dirección, es Dios. Solo Él responde de esta manera. Solo Él responde con fuegos. Nadie más puede perdonar pecados. Nadie más puede guardar tu vida. Solamente Dios. Mis amados, el pueblo de Israel, cuando se dio cuenta de la diferencia que hay entre poner su confianza en Dios y poner su confianza en Baal, expresaron a voz abierta y postrándose diciendo: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Cuando el pueblo de Israel, y bueno, en el hebreo antiguo, siempre que hay una repetición de una idea, es hacer una afirmación de un énfasis en eso. Tú tienes que tener algo claro en tu mente: Jehová es Dios, es tu Dios. No es un Dios que está queriéndote condenar, ni quebrantar, ni destruir. No es su propósito. Dios no se goza de la muerte de nadie, ni siquiera de los malos, lo dice la Biblia claramente. Dios lo que quiere es que todos procedan al arrepentimiento. Esta es nuestra vocación, este es nuestro llamado, a recibir el mensaje de salvación y compartirlo con otros. Es tiempo de responder a nuestro Dios de amor. No hay mayor expresión de amor que dar la vida por sus amigos, dijo Jesús, y Él entregó su vida por nosotros, para el perdón de nuestros pecados, para la redención de nuestras almas y para tener al Espíritu Santo en nosotros que nos guíe todos los días de nuestra vida. Mis amados, Jehová es Dios. Es tiempo de ser valientes y de ordenar nuestra vida. Yo sé que no es fácil. Todos somos pecadores, de eso debemos estar claros todos. Yo hace unas semanas estaba haciendo un análisis y un examen de conciencia y empecé a darme cuenta que había actitudes que yo estaba teniendo que no eran agradables delante de Dios, pero que las había estado consintiendo de manera descuidada. No, las estaba haciendo y sentía como que no estaban tan mal, aunque dentro de mí sabía que estaban mal. Pero cuando empecé a analizar y a ver cómo estaba mi vida, me di cuenta que eso que estaba haciendo yo, esas actitudes que estaba teniendo yo, me estaban distanciando de Dios sin que yo me diera cuenta. Porque
Cuando tú permites un pecado en tu vida, tu tiempo de oración, de estudio de la palabra, mengua. Y cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo, me sentía avergonzado. Pero ¿sabes qué es lo maravilloso? Que puedo venir yo a los pies de Dios y decirle: Señor, tienes razón, yo estoy pecando en esto. Perdóname, Señor, ya no quiero seguirlo haciendo. Y saber que es la misericordia de Dios tan grande que no me condena, que no me enjuicia, que no me reprocha, que con su amor y su gracia absoluta me atrae. Porque realmente quien puso en mí las ganas de arrepentirme, de dejar el pecado, fue Él mismo. Él es el que me llamó, como lo hizo aquí con el pueblo de Israel. Me llamó al perdón, me convenció de su perdón, de su misericordia, y como consecuencia en mi corazón estaba el anhelo, y sigue estando, pero en ese momento surge el anhelo de decir: ya no quiero seguir haciendo esas actitudes, ya no voy a permitir tener estas ideas, estos pensamientos que al final del día son ociosos y no convienen. Ya no voy a perder mi tiempo con esas actitudes incorrectas y voy a dedicar mi tiempo a buscar más a Dios, a orar más, a estar más consciente de lo que Él hace. Y a veces nos espantamos porque hablamos del pecado. Mis amados, todos pecamos. Justo no hay ni uno. El que te diga que no peca es un gran mentiroso, porque la Biblia dice que el que diga que no tiene pecado miente o hace mentiroso a Dios. Dios no miente. En mi vida hay pecado, en tu vida hay pecado, en la vida de todos. La idea es empezar a combatir el pecado y santificarnos más y acercarnos a Dios, dejar de tener nuestra confianza y nuestras expectativas puestas en personas, en bienes materiales, en circunstancias, en viajes, en placeres, en deleites, en un trabajo, en una casa, en un carro. Dejar de pensar que eso es el objetivo de la vida, que esa es la felicidad, y concentrarnos en una cosa: seguir a Dios. Y entonces ese Dios justo, fiel y amoroso proveerá el pan nuestro de cada día y nos añadirá todas las demás cosas según su voluntad. Esta es la invitación de esta noche, mis amados. Que dejemos de claudicar entre dos pensamientos. Y si Jehová es Dios, entonces le sigamos. Porque, mis amados, les digo, Baal no tiene nada que ofrecernos. El mundo no tiene nada para darnos. Podemos gritar y creer y esforzarnos, pero de aquel lado no hay nada para nosotros. Pero con Dios basta con que le elevemos nuestra oración y Él responde. Porque es bueno, porque nos ama, porque está interesado de manera genuina en nuestro bienestar. Tenemos un Dios fiel que nos ama, un Padre bueno, que si nosotros como seres humanos somos malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos no nos dará todo lo que necesitemos. Si no nos negó ni siquiera a Jesucristo, nos entregó a Cristo en la cruz y nos ha dado su Santo Espíritu con el cual nos ha sellado. Mis amados, ¿qué nos pudiera negar Dios? ¿Qué pudiéramos tener miedo? ¿Qué pudiera hacernos falta si confiamos en Dios? Si ponemos nuestra mente en Él, si nos enfocamos claramente en lo que Él nos está llamando. No hay llamados grandes ni llamados chicos. No hay personas buenas, más buenas que otras. Solamente somos pecadores redimidos por su gracia, llamados a su servicio. Si les parece bien, vamos a terminar con este tiempo orando, pidiéndole al Señor que con su gracia nos llene, nos bendiga, ¿no? Nos ayude a ser verdaderos seguidores de Él, que podamos tomar hoy esa decisión, ¿no? De Jehová es Dios, Jehová es el Dios, y a Él le sigamos y dejemos de claudicar entre dos pensamientos. Ahí en tu lugar en donde estás, vamos a comenzar con un ejercicio de reflexión, de analizar y reconocer que las circunstancias y las adversidades, el quebrantamiento que Dios ha permitido en nuestra vida, no es con una intención de destruirnos. No es porque Dios sea un Dios cruel, que se goce con nuestro sufrimiento. Por el contrario, es una expresión de su amor, de un Padre misericordioso que disciplina a sus hijos que están equivocándose. Es una manera de llamar nuestra atención, de atraernos a Él. Analiza en tu corazón cómo estás hoy delante del Señor. ¿Qué pecado o pecados estás albergando ahí? Rencor, juicio, crítica, pasiones desordenadas, borracheras, pereza, queja. Las obras de la carne son manifiestas. ¿Qué pecados hay en ti?
la falta de fe, la duda, la tibieza, el doble ánimo. Y no es solamente identificarlo, es decidir dejar de albergarlo en nuestro corazón, sacarlo de nosotros, que ese Baal ya no esté ni tenga cabida en nuestra vida, que dejemos de decidir obedecer algunas partes de la palabra para poder pecar, que renunciemos a todo lo que nos aparta de Dios, porque solo Jehová es Dios, y a Él lo sigamos. Vamos a orar. Amado Padre, hoy en esta noche estamos delante de ti, reconociendo que hay más maldad en nosotros de la que a veces nos damos cuenta. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Padre, por todas las obras muertas de la carne que hay en nosotros, por la vanidad, por la vanagloria, por los pleitos, por las contiendas, por las divisiones, por la pereza, por la murmuración, por el juicio, por la queja, por las pasiones desordenadas, por los deseos de los ojos, por los vicios, por las mentiras, por los chismes, por todo lo malo que hay en nosotros y que maquillamos y queremos esconder. Ya no queremos claudicar entre dos pensamientos. Ya no queremos hacer las cosas poquito a tu manera y poquito a la nuestra. A nuestra manera las cosas no funcionan. Nada podemos lograr por nosotros mismos. Apartados de ti, nada podemos hacer. Pero Jehová, si tú eres con nosotros, ¿quién podría estar en nuestra contra? Perdona nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a cambiar. Transfórmanos, lávanos, límpianos, Señor. Cambia nuestro ser. Guíanos en tu camino. Queremos seguirte. Queremos andar en pos de ti. Tú respondes con fuego, con el fuego de tu amor, ese amor que purifica, ese amor que fortalece, que santifica. Ese amor, Señor, que nos sostiene, que nos guarda y que nos redime, que nos salva. Bendice, te ruego, Padre, en esta noche a cada uno de mis hermanos y hermanas que están conectados en esta transmisión. Cada hogar, cada familia, que puedan ver al Dios que responde con fuego, al Dios que está atento de sus vidas y los llama y los invita para el perdón de los pecados, que nos invita a tener una relación personal y cercana con Él, nos invita a seguirle, y que cada hogar doble sus rodillas delante de ti, cada miembro de esas familias, y confiesen con su boca que Jesús es el Señor, que no hay salvación fuera de Dios, y no hay Dios excepto Jehová, nuestro Dios. Él es Dios, el único y verdadero. Transforma nuestras vidas, Señor, y guíanos en tus caminos, para la gloria y la alabanza de tu nombre. Amén y amén.